Amables oyentes de Educación al Día, muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Hasta ahora saludamos a todos nuestros oyentes quienes nos sintonizan desde las 7:30 de la noche todos los días de lunes a viernes. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y les doy la bienvenida a este espacio para la actualidad y la educación. Bienvenidos. Iniciamos nuestro programa Educación al Día y a continuación escucharemos a Carolina Corcho, ella es vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, quien explica a la comunidad educativa cuál es la diferencia de este virus con otros virus anteriores y por qué es tan peligroso y desconcertante para la ciencia hoy. Lo primero que hay que decir es, evidentemente, la humanidad ha vivido en los últimos 20 años una serie de epidemias, pero no de las características que tenemos del coronavirus, que ya es pandémica, porque ya comprometió más de 2 continentes. Cuando tuvimos el primer SARS-CoV, el del año 2003, el MERS, la enfermedad del Medio Oriente, el H1N1, digamos quedaron o el ébola, que fue otra de las epidemias recientes, quedaron confinadas en algunas regiones del mundo. El H1N1, en el caso de América, que es la fiebre porcina, alcanza a llegar hasta México, y en México es donde desarrolla, digamos, su máxima letalidad y mortalidad. Pero, por ejemplo, el primer SARS y el MERS, que fue reciente, se confinaron en los países asiáticos, Corea del Norte, Corea del Sur. Por eso, digamos, estos países asiáticos acondicionaron sus sistemas de salud y han tenido un manejo más exitoso de este coronavirus, porque ya venían del acumulado de estas epidemias que se habían presentado y habían hecho los aprendizajes. El problema es que no nos esperábamos esta manifestación pandémica, donde esto se expandiera, digamos, a todos los continentes. Nos queda la duda, insistimos, ¿qué pasa en África? Porque en África, digamos, no ha habido mortalidad. Hay algo ahí que todavía no entendemos desde el punto de vista de la biología del virus. Es quizás el interrogante más grande que tenemos con la biología de África, pero de resto, todos los continentes han sido comprometidos de manera importante. Existen varias teorías, hay unas teorías conspirativas sobre el origen del virus que cada vez tienen menos asidero en la comunidad científica. La teoría que más coge fuerza en este momento en los centros de pensamiento en el mundo es el origen del virus zoonótico en las serpientes, en los murciélagos, a partir de la deforestación medioambiental que produce la agroindustria. La agroindustria es aquella industria del monocultivo que produce apenas el 30% de la alimentación en el mundo, porque el 70% de la alimentación la produce el pequeño campesino y la pequeña granja. Esta agroindustria ha hecho una gran deforestación en el mundo, incluido en la China, y por esa vía de esa deforestación es que estos virus han encontrado asidero biológico en los murciélagos, en las serpientes que son consumidos en estas poblaciones asiáticas, y por esa vía ese virus evolucionó a niveles que la ciencia, porque la pregunta es ¿dónde estaba la ciencia? La ciencia tenía la capacidad, la ciencia, la salud pública, la epidemiología, tenía la capacidad de haber detectado este virus y haber previsto lo que iba a pasar, porque ya la humanidad tenía preludios de esto, con el ébola, con el H1N1, que es la fiebre porcina, y se llama fiebre porcina porque los cerdos en esta agroindustria se les da antibióticos para mantenerlos limpios y asépticos. La OMS ha denunciado esto porque cuando usted da muchos antibióticos, produce el efecto de resistencia a las bacterias y produce efectivamente unas condiciones biológicas distintas que ha hecho que evolucionen todos estos bichos, por decir, como lo decimos nosotros los médicos de microbiología. Entonces, ¿dónde estaba la ciencia? Que la ciencia no detectó el avance de este virus, pues la ciencia estaba en los negocios corporativos, porque el problema que tenemos ahora es con la Organización Mundial de la Salud, que es una agencia que debería ser una agencia pública multilateral global, que tendría que estar teniendo un panóptico prácticamente en el mundo haciendo seguimiento, o los centros de enfermedades, los CDCs, que son los centros de control de enfermedades más importantes del mundo. Lo hay uno en los Estados Unidos, hay otro en la Unión Europea,
pues deberían estar haciendo estos monitoreos, pero resulta que la Organización Mundial de la Salud, el 80% de la financiación dejó de ser pública y fue financiada por las corporaciones de la industria farmacéutica que direccionaron los intereses científicos hacia sus negocios de medicamentos para sus negocios y no hacia la salud pública. Lo mismo ocurrió con los centros de investigación en Estados Unidos desde la época de George Bush. Se empezó a disminuir la financiación y se retiraron los científicos de estos centros. Estados Unidos tenía epidemiólogos, biólogos, microbiólogos en Asia haciendo seguimiento de estos procesos y fueron retirados por la financiación de la ciencia, pues debido a ciertos gobiernos de carácter de extrema derecha que consideran que la ciencia no es importante y que no debe ser financiada. Entonces, ¿dónde estaba la ciencia? La ciencia estaba desfinanciada y otra parte estaba cooptada por los intereses corporativos de las grandes industrias direccionando investigaciones a su conveniencia. Y avanzó este virus. Y es un desconcierto en el mundo. Cuando dices que la OMS dice una cosa cada 8 días, ya no saben qué decir. Entonces la OMS primero dijo que había que confinar, luego dijo que no había que confinar, da tumbos, porque evidentemente el virus puso en crisis no solamente a la comunidad política, sino a la comunidad científica. En este momento los centros de pensamiento del mundo, estos modelamientos que hacen los epidemiólogos y los infectólogos, que son modelamientos que hacen con base a los principios científicos de las enfermedades infecciosas, de las goticas, la velocidad de transmisión de la gota cuando la persona tose y habla, están completamente revaluados ya en el mundo, porque ya dijeron, eso no nos explica el virus. El virus tiene que tener otras variables. Aquí han hecho todos los cálculos de proyecciones sobre cuándo es que iba a ser el pico y nadie nos dimos cuenta del pico después de que pasó el pico. Nadie supo, porque efectivamente hay tantas variables tan complejas como que el virus afecta más a las personas obesas, como que afecta más a las personas de bajos ingresos, como que las mortalidades son mayores en poblaciones más vulnerables, hay otras variables de tipo socioeconómico que la infectología no considera, porque es una ciencia muy amparada en el pensamiento biomédico que en este momento, digamos, está en jaque en la comprensión de este virus. Eso mismo ocurre con los niños y las niñas. Entonces, con las investigaciones de los niños y las niñas tenemos una cosa clara. Está claro, ya de los diversos estudios que tenemos en el mundo, que cuando son niños y niñas mayores de 10 años se comportan como el adulto. Transmiten el virus con un comportamiento similar al adulto cuando son mayores de 10 años. Eso no es claro cuando los niños son menores de 10 años, pero es que en la comunidad educativa niños y niñas de mayores de 10 años son el 50%. ¿Cierto? Y los niños chiquitos, que son menores de 10 años, ahí vienen las contradicciones de los estudios entre quienes dicen se transmiten y no transmiten. Pero en ese sentido, cuando hay un virus tan nuevo, donde está en jaque la ciencia, hay tanta contradicción, hay un principio científico que se llama el principio de la precaución. Y es que ante la duda, usted tiene que optar por el estudio científico que considere que la cosa puede ser peor. No esperes a que tu salud se deteriore. En Nueva EPS te invitamos a que, frente a cualquier síntoma relacionado con COVID-19, como tos seca, fiebre, dolor de cuerpo y dificultad para respirar, te comuniques de inmediato con nuestro numeral 961 o a la línea gratuita nacional 018 930 100. Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Porque primero está la vida y la salud de nuestros estudiantes, familias, docentes, directivos docentes y administrativos. Decimos no a la alternancia, no a la presencialidad a partir de agosto. Invitamos a la comunidad educativa a respaldar la desobediencia civil. Seguiremos el trabajo desde las casas. Unidos vamos con PECODE. Si tienes dificultades para estar al día con el pago de tu factura de servicios EPM, ahora puedes abonar a tu factura para que no tengas que pagar en un único momento, porque podrás realizar abonos parciales para pagar una o varias facturas que tengas pendientes. Y si tienes tus servicios suspendidos o cortados, podrás realizar la cantidad de abonos necesarios para restablecer tu servicio. Accede a este beneficio a través de nuestra página web www.epm.com.co, ingresando a transacciones rápidas o a nuestra asesora virtual EMA. EPM. Por ti estamos ahí. Vigilado Superservicios.
Continuaremos siendo solidarios con la población más vulnerable, el sector salud y la comunidad educativa. Solo la consolidación de la reforma constitucional al sistema general de participaciones garantizará el incremento de los recursos para salud, educación, agua potable y saneamiento básico. Seguiremos defendiendo los derechos de los trabajadores y los colombianos. Unidos vamos con FECODE. Y estamos de regreso aquí en nuestro programa Educación al Día, hablando un poco sobre este tema de la pandemia y cómo viene afectando a la comunidad educativa. Estamos escuchando a Carolina Corcho. Ella es vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana. Ella sostiene que los niños son transmisores del virus y asegura que tanto maestros como estudiantes y padres de familia representan una aglomeración, razón por la cual no se debe retornar a las escuelas. Teniendo en cuenta es que sí está claro que un niño mayor de 10 años ya se comporta como un adulto en la transmisión y que la comunidad educativa moviliza además no solamente niños y niñas, sino que va a movilizar maestros, conductores, una infraestructura, es decir, toda comunidad educativa es una aglomeración. Lo segundo que tenemos claro es que donde se volvió a clase han tenido que volver a confinar. El ejemplo es el Reino Unido, el ejemplo es Nueva York. Volvieron a clases y se disparó los niveles de contagio, los RTs, la transmisibilidad del virus, eso también está claro, eso es un hecho pues. Y en Nueva York tuvieron que volver a llamar al confinamiento, en Reino Unido también, porque el regreso precipitaba clases, lo que hizo fue que aumentó la transmisibilidad, eso lo tenemos claro, eso es un hecho. Entonces, frente a ese panorama, decir en Colombia que entonces, pues porque además es un asunto absolutamente contradictorio, que terminando el calendario escolar prácticamente en noviembre, que ya termina, entonces nos diga, y aparte de eso el gobierno nacional está anunciando que viene un brote. En Colombia hubo un pico en agosto. En este momento estamos superando los 900.000 contagios y estamos entre los 10 países del mundo de mayor tasa de contagio diario y total. Y entre las mayores mortalidades por millón de habitantes y por 100.000 habitantes, superado solo por el negacionismo de México y de Trump. Ahí se equivocó de cabo a rabo el presidente de México ante el negacionismo frente al virus. Entonces, nosotros tuvimos el pico donde tuvimos las mortalidades más altas por millón de habitantes en agosto y Colombia estaba abierta. Cuando los países europeos pasaron los picos que duraron 4 semanas, estaban confinados. En Colombia estábamos en la calle, cuando estábamos en el pico. Las mortalidades fueron altísimas, porque el problema no era pasar el pico. El problema era pasarlo con el menor número de muertes posibles. Y de ahí no hemos bajado de 175 muertes diarias. Es decir, no hubo pico y quedamos en meseta. Y ya están diciendo que nuevamente va a haber un brote. Y entonces la contradicción es, están diciendo va a haber un brote y los niños vayan a estudien. ¿Eso qué es? ¿Cuál es la lógica o cuál es la coherencia epidemiológica? Lo que nosotros hemos sostenido desde la Federación Médica Colombiana y desde Sur es que no hay una coherencia entre las decisiones de política pública del gobierno colombiano frente al coronavirus y los datos epidemiológicos. Eso no importa. Aquí puede pasar lo que quiera. O sea, usted puede tener un brote, un pico, se aumentaron y el gobierno decide, independiente de las consideraciones epidemiológicas. Lo otro que tienen que tener ustedes en cuenta es que ha dicho la OMS y en eso estamos claros, eso es otra de las cosas claras que tenemos. Si usted tiene una política de apertura, y eso lo enseñaron los chinos y los asiáticos, usted tiene que hacer muchas pruebas para usted poder testear el virus. En China han hecho millones, por ejemplo, en una ciudad como Bogotá, lo que ellos dicen es, por cada caso detectado, se deben hacer 12 pruebas, mínimo, aunque los países que mejor han controlado el virus por cada caso detectado hacen más de 100 pruebas. En Colombia, en el momento del pico, estábamos haciendo 3.3 pruebas por caso detectado. Y ahora estamos haciendo menos pruebas inexplicablemente. Cuando pusimos un montón de laboratorios, se hizo un esfuerzo para dotar laboratorios, tenemos capacidad de procesamiento de 55.000 pruebas diarias y estamos procesando 22.000, 25.000 pruebas PCR diarias. ¿Eso qué es? ¿Como a razón de qué? Cuando nosotros, en este momento en Colombia, si tenemos 900.000 contagios, por lo menos tendríamos que haber hecho, multiplica eso por 12, 9 millones, más de 15 millones de pruebas tendríamos que haber hecho en Colombia. Eso no se ha hecho en Colombia.
Bogotá solamente lleva 1 millón de pruebas, que tiene el 30% de los contagios, cuando Bogotá debería tener en este momento por lo menos 3.500.000 pruebas. Es decir, no estamos haciendo las suficientes pruebas para hacer los aislamientos y los cercos como para estar diciendo entonces que tenemos una muy fuerte política de salud pública y una muy fuerte sistema de información que nos está permitiendo sustentar la alternancia y cuáles son los lugares donde efectivamente no está el virus. Eso no lo podemos decir en Colombia. Que nosotros sepamos ubicar un mapa epidemiológico en Colombia, dónde está el virus y dónde no lo podemos ubicar. Cuando la Procuraduría General de la República nos está diciendo que en este momento hay 70.000 pruebas represadas por parte de las EPS, cuando tenemos reportes de que las EPS se están demorando hasta 106 días para entregar el resultado de una prueba en personal de alto riesgo, como el personal de la salud y el personal médico, que es de alto riesgo. Y cuando en promedio se demoran más de 30 días. No tenemos las condiciones de un sistema de salud. Es que ¿quién dijo que las condiciones del sistema de salud eran las unidades de cuidados intensivos? Eso fue una equivocación en América Latina, medicalizar el tratamiento de este virus y pensar que entonces si usted habría unidad de cuidados intensivos, entonces que con eso resolvía el problema del sistema de salud. ¿Es que a ustedes les parece que es muy bueno entrar a una unidad de cuidados intensivos? Eso es una tragedia humana. Aparte de eso, esa cifra no es confiable en Colombia. O sea, el porcentaje de ocupación de unidades de cuidados intensivos no es una cifra seria ni a considerar en Colombia, porque en Colombia de repente pasamos de 5.300 unidades de cuidados intensivos a 11.000. La pregunta es, ¿quién está atendiendo esas unidades de cuidados intensivos? Si teníamos 1.200 intensivistas, teníamos aproximadamente 200 de niños y niñas, varios han fallecido, otros están enfermos, incapacitados. ¿Quién está atendiendo esas unidades de cuidados intensivos? Cuando los cuidados intensivos es un asunto de altísima complejidad. Ustedes no se alcanzan a imaginar lo complejo. Eso no es un asunto que usted aprenda en meses, no, que es que voy a hacer un curso de 15 días. Eso es de altísima complejidad. Es la capacidad de manejar el cuerpo humano en condiciones artificiales cuando está, digamos, en una falla multisistémica. Todo el cuerpo humano está sistémicamente comprometido y el intensivista tiene que monitorear, eso es milimétrico. Entonces, ¿quién está manejando las camas de cuidados intensivos? Como para que nosotros nos vengan a decir que entonces el porcentaje de ocupación, que nos digan a nosotros, no, lo que pasa es que tenemos un menor porcentaje de ocupación de camas. Claro, es que si abrimos un montón de camas que no sabemos quiénes la están atendiendo, pues a usted se le disminuye el porcentaje de ocupación. Pues si usted abre 20.000 camas, va a decir que el porcentaje de ocupación es del 20% y que excelente, todos los niños pueden ir al colegio. Tenemos un excelente sistema de salud, pero eso no es cierto. Porque el hecho de que usted abra camas no quiere decir que tenga quien las atienda. Y el gobierno no ha sido claro con eso. Luego eso es un indicador que no puede ser tenido en cuenta en Colombia porque es engañoso, es falso, es mentiroso. No lo han aclarado. Entonces ese no se lo pueden plantear ustedes. Para sobre esa base tomar decisiones de exponer niños y niñas frente a estudios que son muy claros respecto a que los niños sí transmiten. Esto es una irresponsabilidad y con el número de pruebas que nosotros estamos haciendo en Colombia. Entonces, digamos, esa es una de las consideraciones que tenemos. O sea, para nosotros es claro que las decisiones que están tomando no tienen nada que ver, es que lo más contradictorio es cómo así que sale el ministro de Salud por un lado a decir, cuidémonos, que vamos para un rebrote. Y sale la ministra de Educación a decir, por otro lado, regresen a clases. ¿Eso es coherente? Eso no es coherente. No hay una correlación entre los anuncios de la gravedad epidemiológica de una cartera con la del otro. Acá están tomando decisiones por lo que quieran, por otras razones, pero por razones médicas no es, ni por razones científicas ni epidemiológicas. Si los niños son transmisores, entonces los salones tienen que ser adaptados para que haya una distancia de 2 metros entre niño y niño. No solamente los salones, sino los sistemas de transporte, los descansos, los espacios. Eso nos implica que el profesor tiene que dar la clase varias veces, porque los niños, evidentemente, por los salones que tenemos, usted tiene que organizar, usted no puede atender 40 niños en un salón. Tiene que atender por lo menos 10 niños con los espacios de los salones que nosotros tenemos. Tiene que disponer además de los tapabocas, el profesor tapabocas, es decir, yo les he explicado a ustedes
que esto es una contrapedagogía, porque ustedes tienen que explicarle al niño lo contrario a lo que los maestros le han enseñado, que le han enseñado la solidaridad, el abrazo, salud, y ahora no toque, no venga, y además se va a enloquecer el maestro, porque pues es controlar la conducta de un niño frente a un virus que está negando primero que todo la prensa y el Estado colombiano. Los niños ven la televisión y para la televisión ahí no pasa nada. Si usted ve a las 6 de la tarde ahorita el programa del presidente, el presidente está hablando de otro país que no es Colombia, o sea, él está hablando de otro país. Porque primero está la vida y la salud de nuestros estudiantes, familias, docentes, directivos docentes y administrativos. Decimos no a la alternancia, no a la presencialidad a partir de agosto. Invitamos a la comunidad educativa a respaldar la desobediencia civil. Seguiremos el trabajo desde las casas. Unidos vamos con FECODE. Todos podemos prevenir el COVID-19. No olvides lavar tus manos con agua y jabón durante 20 segundos cada hora. Utiliza siempre el tapabocas y si tienes síntomas como tos, dolor de garganta, debilidad, dificultad para respirar o has tenido contacto con alguien que presente estos síntomas, comunícate de manera inmediata con nuestra línea de atención exclusiva, numeral 961. Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Por un trabajo libre de contagio. Por un trabajo libre de contagio. La CUT, la OIT, el gobierno de Noruega Fensuagro y Sintreinagro apoyan a los trabajadores del sector rural en la lucha por exigir condiciones de trabajo seguras y saludables durante la crisis del COVID-19. Donde existen sindicatos, hay mayor estabilidad laboral, se implementan protocolos de bioseguridad, se entregan elementos de protección personal y se mantienen los contratos de trabajo. Sindicalízate. Por un trabajo libre de contagio. Mayores informes www.cud.org.co, www.sintrainagro.org, en Facebook, Fensuagro Colombia. Si tienes dificultades para estar al día con el pago de tu factura de servicios EPM, ahora puedes abonar a tu factura para que no tengas que pagar en un único momento, porque podrás realizar abonos parciales para pagar una o varias facturas que tengas pendientes. Y si tienes tus servicios suspendidos o cortados, podrás realizar la cantidad de abonos necesarios para restablecer tu servicio. Accede a este beneficio a través de nuestra página web www.epm.com.co, ingresando a transacciones rápidas o a nuestra asesora virtual EMA. EPM, por ti estamos ahí. Vigilado Superservicios. Porque la vida y la salud están primero, la educación pública continuará en clases desde las casas. No a la alternancia. Exigimos al gobierno nacional garantías para los derechos y las necesidades de la población. Renta básica ya. Por el respeto del patrimonio público. Por la consolidación de la reforma constitucional al sistema general de participaciones. Unidos vamos con FECODE. Y estamos de vuelta aquí en nuestro programa Educación al Día y a continuación escucharemos a la psicóloga Kelly Maritza Herrera. Ella es docente, orientadora y coordinadora del Grupo de Orientación Escolar del CEIT de Adida, quien aborda temas relacionados con la salud mental de los niños, sus familias y los maestros durante esta pandemia. Es cierto que hay unas afectaciones en la salud mental de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y que al interior de la familia se están viviendo conflictos muy específicos, pero no son conflictos nuevos, ¿cierto? Sino que hay unas condiciones que ya estaban pues en nuestra sociedad, ya estaban en nuestras comunidades, que simplemente lo que vino a hacer la pandemia fue a develar todo lo que ya estaba pasando, ¿cierto? Hay por ejemplo, algunos de los argumentos que han utilizado a favor de la alternancia tienen que ver precisamente con eso, con que nuestros niños y adolescentes necesitan la socialización, ¿sí? Y eso es real. Con que nuestros niños se están viendo afectados en su salud mental. Eso es real, ¿sí? Que están sufriendo estrés, que están sufriendo depresión, ansiedad, maltrato intrafamiliar, sí. Pero eran asuntos que en muchos casos ya venían ocurriendo.
Lo que pasa es que la escuela se ha convertido como en ese oasis o en esa salvación en muchos de estos casos. Entonces, por eso ese argumento de que se necesita la escuela como espacio físico para estos niños. Sin embargo, tomando también parte de lo que nombraba la doctora Carolina, hay que decir que nos pone frente a una paradoja, ¿sí? Porque hablamos de la necesidad de la socialización de nuestros niños, niñas y adolescentes. Pero ¿a qué tipo de socialización los vamos a llevar en la escuela, cierto? ¿A qué tipo de socialización los vamos a llevar con la alternancia? Nuestros niños van a estar en un ámbito, en un lugar donde no vamos a estar en contacto con la sonrisa, no vamos a tener el contacto físico que tanto soporte, que tanto nos permite acogernos unos a otros. Yo no me concibo llegar a mi institución, por ejemplo, cruzar el corredor y que no se me abalancen los niños a saludarme, porque son sus condiciones innatas, es la condición innata de la socialización en la escuela, el contacto, el vernos, el abrazarnos, el estar cercanos. Entonces, imagínate las condiciones de socialización bajo un estrés constante frente al contagio, frente a yo toqué, yo no me limpié las manos, yo no, cierto, esto sumaría unas condiciones de estrés que incluso pueden ser mayores, crisis de ansiedad, incluso hay algunos chicos que ya empiezan a manifestar situaciones de ansiedad frente al hecho de salir y exponerse al virus. Sí, pensándolo en los términos reales, y es que cualquiera se puede contagiar. Sumémosle también las condiciones de estrés y sobrecarga laboral para los docentes. En este momento tenemos unas condiciones de sobrecarga laboral para los docentes, ¿sí? Pensémonos entonces, como lo nombraba la doctora Carolina, esos grupos solamente de 10, ¿sí? Presencialidad solamente para 10 estudiantes. O sea que cada docente tendría que hacer 4 planeaciones. Planeación más evaluación, calificación, todo lo que implica. Planeación para el que está presencial, planeación para los que están virtual, planeación para los que están con talleres físicos o guías físicas porque no tienen conectividad. Eso sumaría unas condiciones de estrés aún mayores y de sobrecarga laboral, más el estrés y la ansiedad que puede generar para los estudiantes en las instituciones. El asunto aquí es pensarnos que si bien hay unas situaciones ya difíciles, unas situaciones de conflicto, nos enfrenta a que no supimos atacar las dificultades de fondo, ¿sí? Tenemos unas familias con conflictos, unas familias con dificultades, y en vez de abordar las dificultades al interior de la familia, abordar esas dificultades en los sujetos particulares, los vamos a devolver a la escuela. Y en vez de abordar las dificultades que tiene la escuela, porque la escuela tampoco supo responder digamos, a las necesidades actuales en la educación, ¿sí? Porque de pronto esperábamos que fuera momento de transformar algunas prácticas educativas, y de pronto la escuela no ha podido concebirse sin los estándares, sin los planes de estudio, ¿cierto? Se le ha dificultado trascender eso. Entonces, en vez de abordar ese asunto de lo educativo, de replantearse estándares, la escuela, entonces vamos a decir, no, regresen a la presencialidad, con todos los riesgos que ya la doctora Carolina nos mencionó, ¿cierto? Yo pienso en ese asunto de la alternancia como cuando de pronto mi hija está viendo televisión y le apago el televisor y ella se pone a llorar, ¿cierto? Hace la pataleta porque le apagué el televisor. Entonces,
para que no haga la pataleta, yo vuelvo y le enciendo el televisor. Puedo hacer eso, ¿cierto? Entonces se presenta la dificultad, yo la devuelvo a la escuela, la devuelvo a ver televisión. Esa sería como la analogía. Pero si yo me siento con ella, le explico por qué no debe ver televisión y ataco el problema de fondo, si trato de resolver el problema de fondo, voy más allá de esa dificultad. Y esa es realmente la invitación, a que si bien hay dificultades que se han develado, dificultades que se han presentado, el gobierno y la sociedad no las está viendo, no está viendo lo que hay de fondo. Por ejemplo, el sistema de salud. Nosotros como docentes orientadores en las instituciones identificamos todas esas dificultades en salud mental, todos esos riesgos psicosociales o incluso los riesgos de violencia intrafamiliar, y nosotros activamos la ruta y remitimos a las entidades correspondientes, pero el sistema de salud no responde. Pues, como lo decía la doctora Carolina, no responde frente a asuntos que tocan con la vida, como es la atención en salud desde lo fisiológico. Ahora mucho menos que va a responder y va a atender los asuntos que tienen que ver con la salud mental, porque antes tampoco lo hacía. Conseguir una cita para nuestros estudiantes era una cosa casi imposible. Aunque uno citara la norma, aunque uno les hiciera las remisiones pues como con todos los parámetros necesarios, aún así las citas se las daban de manera urgente para 3 meses. Entonces también hay unas dificultades ahí desde nuestro sistema de salud que tampoco responde. No responde ni para nuestras comunidades, ni responde tampoco para nosotros como docentes. En Nueva EPS nos adaptamos y evolucionamos por la salud de nuestros afiliados. Desarrollamos un ecosistema de servicios para facilitar tus consultas y solicitudes. Asesor a un clic, portal transaccional, asesora virtual EVA, aplicación Nueva EPS móvil, línea gratuita de atención al afiliado y línea exclusiva COVID-19, usando el numeral 961, www.nuevaeps.com. Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. FECODE reconoce la invaluable labor de los trabajadores de la salud. Por eso, hoy más que nunca, se requiere la consolidación de la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones que incremente los recursos de salud, educación, agua potable y saneamiento básico. Durante esta pandemia, quedémonos en nuestras casas. Unidos vamos con FECODE. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recuerdo que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Recuerden que les habló Karina Arango Carbono. Que tengan todos una feliz noche.